darle las gracias a Intermediación por la organización, por el esfuerzo que han hecho, no solo de hoy, o sea, de la organización de hoy, sino todo lo que han hecho para que lleguemos hoy a estar aquí hablando de este tema tan interesante. Y también quiero agradecerles a todos los presentes que han venido aquí, eso dice mucho de vosotros como personas, y me gustaría compartir con vosotros, aprender de vosotros y reflejar, si puedo, una visión quizá distinta a la que estáis acostumbrados a ver, quizá no tanto, pero muy interesante en el ámbito de la interculturalidad y la convivencia. Primero quiero empezar con esas dos frases que los he puesto en modo de reflexión. El ser humano es un ser social. Yo creo que eso se refleja hoy en día si nos miramos alrededor. Nosotros somos sociales, por eso hemos venido aquí para aprender mutuamente. De hecho, esta cualidad es la que nos llevó a los seres humanos a crear ciudades, países, reinos, etc. O sea, podemos imaginar desde el principio el ser humano como un ser, si no fuera social, no llegaría a crear urbes, tribus, clanes, nos llegaríamos a crear culturas en las que todos compartimos y todos aportamos algo, enriquecemos de alguna manera. Nos llegaremos a aprender la tecnología que tenemos hoy en día, es decir, que es la suma de las aportaciones de todas las civilizaciones anteriores en diferentes lugares del mundo. O sea, eso es una cosa, una cualidad tan interesante en el ser humano que no podemos imaginar al ser humano sin ella. Pero tenemos un problema. Es la siguiente. El ser humano es enemigo de lo que ignora. A veces esas aportaciones que podemos dar como personas está bloqueada por esos miedos que tenemos interiorizados de los otros, esos prejuicios que tenemos de los otros. Y es que si llegaríamos a conocernos un poco mejor, si llegaríamos a abrir más espacios de comunicación y menos espacios de lucha, quizá nos conoceríamos, si nos llegamos a conocer más, pero es que me pongo un poco nerviosa cuando empiezo a hablar de estas cosas, y quizá a lo mejor llegaríamos a avanzar muchísimo más de lo que estamos hoy en día, como personas, como humanos. Y quiero pasar a la siguiente, la idea de la multiculturalidad a la interculturalidad. La multiculturalidad es una realidad que podemos ver, yo podría decir si salimos a la calle, pero no hace falta, si nos miramos alrededor, vamos a ver la multiculturalidad reflejada en cada uno de nosotros. Pero la multiculturalidad es una actitud pasiva en la que coexistimos sin interactuar entre nosotros. Es una actitud que no sirve para avanzar en nada, sino estamos a lo mejor en paz, en situación de no conflicto, pero solamente estamos. Pero la interculturalidad es la que nos lleva a aprender de los demás, la que nos lleva a avanzar como personas. Y por eso es muy importante. El camino hacia la interculturalidad no es un camino fácil, no es un camino rosa en el que pasamos todos, es un camino muy complicado a veces. Y es porque ignoramos lo que somos como personas, ignoramos nuestras capacidades de conocer a los demás, ignoramos a veces las similitudes que tenemos entre nosotros como personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos diferentes personas con diferentes pensamientos, entonces se produce algo tan normal que son los roces, los conflictos. Yo creo que no hace falta ser tan distintos para que se creen los roces y los conflictos. Yo creo que a veces incluso entre personas que tienen el mismo apellido puede que se produzcan conflictos. Entonces ahí se necesita una figura tan importante que es la figura de la mediador. Y cuando hablo de mediador, no hablo de mediador como profesión, como una persona que trabaja en la mediación, sino como una actitud natural del ser humano. Hablo de los mediadores naturales, que seguramente entre vosotros hay muchos. O sea, hay una cualidad en nosotros de intermediar entre las diferencias y llegar a cabo a una solución razonable y lógica. Y me refiero que a veces los choques y los conflictos son simplemente falta de información. Cuando no tenemos esa información suficiente del otro, empezamos a pensar que esa persona puede ser amenazante, o sea, es una amenaza para nosotros, o puede ser un peligro para nosotros. Entonces, yo quiero para mí, yo quiero hablar de una cosa muy importante que la veo como una barrera para esa interculturalidad, sobre todo aquí en Europa, sobre todo la vivimos nosotros, las personas que practicamos la religión islámica, el Islam, que es la barrera de la islamofobia.
La islamofobia no es una palabra, hasta que yo sepa, todavía no está reconocida en la Real Academia Española. Y hay muchísimas definiciones, no hay una definición fija, pero he optado por esa definición de la ONU. ¿Alguien puede leer? ¿Sí? Una forma de racismo y xenofobia manifestada a través de la hostilidad, exclusión y rechazo y odio contra los musulmanes, sobre todo cuando la población musulmana es una minoría, algo que ocurre con mayor impacto en países occidentales, con el Consejo de Europa y el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Muchas gracias. Yo añadiría una cosa, matizaría más en esto y añadiría la clase social. O sea, la clase social es muy importante en la islamofobia. Si una persona viene de un país rico, aunque sea musulmán, y aunque una mujer llevara burka no hay problema, porque está bienvenido y las puertas se le abren. Mientras que una persona es de clase media, o sea, media o baja, es más propensa a sufrir la islamofobia. Y otra cosa, o sea, la islamofobia no es una cosa puntual, o sea, es una cosa que podemos estar viviendo de forma consciente o no consciente diariamente en la calle, en clase, en los medios de comunicación, en nuestra búsqueda de trabajo y en muchas cosas que afectan directamente a nuestra vida diaria. Y puede llegar a ser, o sea, motivo de delitos de odio. Hay muchas personas que pierden la vida, por ese tipo de odio, por el racismo y por la islamofobia. Pero tenemos que entender primero cuál es el origen de la islamofobia para saber cómo enfrentarnos a ella. Por eso me gustaría... A ver, ¿quién puede leer? Nuestro lector. El musulmán es el enemigo natural, irreconocible del cristiano. ¿Qué os parece la frase? El autor de esta frase, bueno, no se pronuncia bien el nombre. Jules Hippolyte Perché. Gracias, A la conquête du Tchad. Qué bien tener a alguien, ¿no?, que sepa francés justamente, ¿no? Qué bien. Casualidad de la historia. Es un periodista, es un escritor francés que justamente escribía a favor de la colonización, ni más ni menos. Y para justificar la colonización hay que hacer una cosa. Hay que convertir al otro en una persona salvaje, bárbara y sobre todo hay una cosa muy graciosa en esto. La carga del hombre blanco, el hombre blanco que tiene una misión tan necesaria y tan honorable como ir ahí. Fijaros el esfuerzo que hacen para ir ahí, para civilizacionar a esas personas, sacarlas de la oscuridad. Y sobre todo la idea de que el musulmán es enemigo natural. Es muy gracioso, ¿no?, que una persona nazca musulmana y se convierte directamente en enemigo natural. Esa frase, o sea, esa expresión es muy peligrosa. La eligen porque saben lo que significa eso. Todos tenemos miedo de ese imaginario enemigo, pero aquí le damos nombre y forma y religión. ¿Vale? Quiero antes de seguir decir una cosa. La antropología, a mí me encanta la antropología como ciencia y lo que hace hoy en día, pero en su origen la antropología surgió para justificar el colonialismo. Entonces, una de las labores que hace es esto, es estigmatizar a los demás, es convertir al otro como un objeto que no tiene valores, no tiene ideas importantes y no tiene civilización siquiera. Por lo tanto, la misión nuestra es eso, es civilizacionar. Pero agradezco mucho el cambio después de la descolonización, porque ya escuchamos nuevas voces que justamente estudian al ser humano por lo que es, no por intento de colonización. Ese es un proceso porque ahora escuchamos voces de personas de países descolonizados que hablan en su propio nombre y ya no son objeto de estudio o de análisis, sino que ellos se interpretan su realidad. Y con eso quiero seguir adelante con el siguiente autor. Alain Callien, la politique musulmane dans l'Afrique occidentale française, 1910. ¿Alguien puede leer? Sí. Siempre ha existido y existe aún un prejuicio contra el Islam extendido entre los pueblos de civilización occidental y cristiana. Para algunos, el musulmán es el enemigo natural e irreconciliable del cristiano y del europeo. El Islam es la negación de la civilización
y la barbarie, la mala fe y la crueldad son lo mejor que podemos esperar de los maometanos. Vale, este hombre es el que acuñó el término de islamofobia. Y justamente lo que escribió en ese libro es una crítica al colonialismo francés. Lo que decía estaba completamente en contra del tratamiento que estaba recibiendo lo que llaman los ciudadanos musulmanes, o no me acuerdo el término técnico exactamente, pero las personas musulmanas que viven en colonizaciones francesas. Entonces la crítica ha sido esta. La crítica era reflejar lo que vivían y es el que, digamos, el que acuñó primeramente el término de islamofobia, que más tarde ha sido utilizado por muchos investigadores en Oxford, en otras universidades. ¿Vale? Quiero pasar a la siguiente porque la islamofobia, lejos de ser esa imaginación, o sea, todo esto es un imaginario que ha sido creado desde el inicio de desde, digamos, la Edad Media, con todo lo que tiene en la historia, las cruzadas, la etapa del Islam en la península ibérica, y todo eso ha creado un imaginario, ¿no? De quién es el otro, de quién es el enemigo. Y ese otro es el musulmán, en este caso, o el moro frente al cristiano. Ahí tenemos otro término acuñado por otros pensadores como es Gil Ben Umayya, que habla de morofobia. En el imaginario español encontramos el moro frente al cristiano, el moro que representa todo lo malo, todo lo que no queremos, representa lo salvaje, representa lo no civilizado y representa también, en cuanto a la mujer, la opresión y la sumisión, ¿no? Frente al cristiano, que representa a lo bueno. Entonces, o sea, todo este juego de imaginación para crear una identidad basada en distinguir el otro, porque hay muchas formas de crear una identidad, ¿no? Y una de ellas, bueno, una es autodefinirse, ¿no? De quién eres, y la otra es no definirse de lo que no eres. Es decir, definir al otro para saber que tú no eres el otro, ¿no? Y atribuirle todas las cosas malas que no quieres tú tener, aunque, o sea, tenerla o no es otra cosa, pero por lo menos tú intentas que esas cosas no son tuyas, sino del otro, ¿vale? Todo esto conlleva hoy en día a esta islamofobia, que yo voy a hablar de la islamofobia en tres ámbitos que me parecen muy importantes en la vida de las personas que la sufren, y voy a hablar de ella en lo académico, en lo profesional y en lo residencial. En cuanto a lo académico, quiero hablar de tres cosas. Lo primero es el mensaje que se transmite a través de los libros de texto de quién es el otro. O sea, yo he tenido compañeros de clase, compañeras musulmanas, que el día que teníamos clase de historia y el tema era Al-Ándalus, no venían a clase, porque automáticamente se sentían como el enemigo. ¿Y por qué es eso? Porque si entras y lees cualquier libro de texto vas a encontrar, primero estudiamos la historia grecorromana, luego pasamos a la etapa de Al-Ándalus, de aquí de la península. Es una etapa, o sea, en el libro es 2-3 páginas como mucho, que se habla un poquito del inicio del Islam, la llegada de los musulmanes aquí a la península, los conflictos bélicos que han pasado aquí y la salida de los musulmanes, o cuando le echaron a los musulmanes de aquí, ¿vale? Entonces eso automáticamente crea en la imagen de las personas conflictos, guerras bélicas, enemigo. ¿Quién es el enemigo? El que le toca en esa clase ser el musulmán, o sea, el musulmán de la clase, ¿vale? Ese discurso, primero, es un discurso pobre, o sea, los libros de texto que reflejan eso, quitan, o sea, obvian la riqueza que tienen 8 siglos de historia compartida aquí en la península y transmiten solamente los 3-4, o sea, más de 3-4, han sido muchos conflictos bélicos, pero no es, o sea, en 8 siglos se ha dado mucha más cultura, ¿vale? La riqueza cultural, las costumbres, los modos de comer, la gastronomía, la arquitectura, todo esto es completamente obviado. Si obviamos esto, ya no tenemos Al-Ándalus, ¿vale? ¿Qué pasa? Nos estamos negamos nuestra cultura común y por lo tanto estamos
lo que estamos haciendo es esto, es promover todavía esa idea del otro distinto, del moro, la idea del moro y el cristiano otra vez. En lo académico también, los estudios y los análisis han reflejado que, sobre todo en la fundación de Alfanar, que ha hecho un análisis en 50 diferentes institutos en España, resulta que después de los atentados terroristas siempre aumenta el bullying automáticamente. O sea, pasa un atentado hoy y mañana ya sabemos que vamos a sufrir un bullying. Vas a escuchar algo, que eres terrorista o porque esa gente tuya ha hecho eso o cualquier otro comentario. Eso es muy triste porque pensar que, como decíamos antes, o sea, chavales de 13, 14 años ya saben la discriminación, solamente pensarlo es muy, muy triste. Eso requiere una actuación por parte de todos, los profesionales, de nosotros, de los padres. Y la tercera cosa, y es consecuencia también de todo ese tipo de bullying o islamofobia o racismo que se vive en los colegios, es lo que a mí me gusta llamarle crear al moro. Porque el moro no deja de ser una imagen, o sea, imaginación del otro. Al otro al que damos una serie de cualidades, ¿no?, que no nos gustan. Entonces, ¿qué pasa? En los diferentes colegios hay grupos de personas que sufren ese tipo de islamofobia y al final lo que hacen es crear guetos, pequeños guetos de personas, pueden ser 3, 4 personas, que se autollaman moros puros o marroquí puro o el moro, soy el moro, con orgullo, ¿no? Y lo que hacen es reflejar todos esos prejuicios que tiene el otro sobre ellos. Entonces yo he tenido ocasión de hablar con personas que en su momento pertenecían a este tipo de grupos y me decían que yo lo que intentaba hacer es estar en lo superior, yo quiero estar encima de esa discriminación que estoy viviendo y quiero como responder a ella de esta forma. Es una forma bastante incorrecta de hacerlo, pero podemos entender que son chavales bastante jóvenes y esa es la manera que han llegado a pensar como solución para su problema. Es muy triste pensarlo así. O sea, no les quedó otra. Y es porque no le escuchamos nosotros. Porque yo les pregunté a este chaval si él llegó a hablar con su padre o con su familia sobre la islamofobia, el racismo o el bullying que está sufriendo. Y me han dicho que no habla de estos temas con sus padres, ni en el instituto. Así que, al final, las cosas nos van de las manos de esta forma, ¿no? Personas que nacidas aquí en España se sientan completamente fuera de aquí. Bueno, paso a la siguiente, que es lo profesional. En el ámbito profesional, quiero hablar de dos cosas diferentes. El primero es la búsqueda de trabajo para personas musulmanas se convierte en un reto gracias a la islamofobia o por culpa de la islamofobia, ¿no? Y sobre todo si eres una chica que porta velo, que llevas un velo islámico, pues ya sabes que lo tienes todavía más complicado. Personas también racializadas, personas negras lo tienen muy complicado. Entonces, el hecho de búsqueda de trabajo es una cosa complicada, con toda la legislativa también que tiene extranjería en el tema de residencia y tal, pues si no tienes trabajo, no tienes permiso de residencia, si no tienes permiso de residencia, no puedes conseguir un trabajo y estamos en un vacío tremendo. Y la otra cosa, las personas que consiguen trabajo, pues sabemos que muchas veces las condiciones que están reflejadas en ese trabajo van a ser diferentes, van a ser no tan positivas, ¿vale? En cuanto al salario, el horario de trabajo, las condiciones de trabajo. Entonces, por ser inmigrante y por ser diferente, ya sabes que, y por la situación, también se aprovecha de la situación que tienes en cuanto a los papeles porque saben al final que vas a aceptar lo que hay. Con esto, pues las personas normalmente buscamos una vivienda para establecer, ¿no? La búsqueda de un piso es otro reto, igual que la búsqueda de trabajo. En un estudio que sacó Provivienda el año pasado, ha dicho que la discriminación racial deriva en una exclusión residencial. Eso es muy complicado, porque cuántas personas por ser o por parecer musulmanas o también por ser racializadas no pueden llegar a tener una vivienda digna.
Yo me acuerdo de una anécdota que le pasó a un compañero mío en la universidad. Él era egipcio, se llamaba Ahmed, no era musulmán, era agnóstico y era autor. Entonces buscaba piso y siempre que llamaba por su acento, pues se le denegaba el ir a ver el piso ni siquiera. O sea, ya por teléfono le decían que lo siento, no puedo alquilar a una persona inmigrante. Entonces él tuvo la idea de cambiar el nombre. En vez de decir que se llama Ahmed, dice que se llama Juan. Y al final sí que le permitieron ver el piso y tal, pero el señor cuando ha visto sus rasgos, pues automáticamente sabe que es una persona no española, o sea, del norte de África, de Egipto. Y cuando le pregunto que por qué ha hecho eso, porque le ha mentido, le dice que yo no tengo otra, porque estoy buscando. Es una realidad triste, a veces tenemos que decir que no somos lo que somos para conseguir cosas. Y con todo esto, o sea, estamos hablando de limitaciones que tenemos como personas para el desarrollo personal, en lo académico, el desarrollo personal, nuestro currículo, en lo profesional, nuestra carrera profesional, para trabajar y obtener una vida digna, obtener ingresos y al final un lugar digno de vivir. Estamos hablando de los derechos básicos de la persona. Paso a la siguiente. Toda esta islamofobia también está alimentada por los medios de comunicación y las redes sociales, porque al final la palabra tiene mucho poder. Tiene más poder quizá porque llega a donde a lo mejor otras cosas no llegan, otros mensajes no llegan. Y algunos de los discursos que pueden tener esa connotación y pueden alimentar más la islamofobia es el uso que hacemos o que se hace en los medios de comunicación. Muja lo sabe bastante bien de la palabra. Cuando se habla, por ejemplo, de terrorismo islámico. Lo que quiero decir aquí es que el terrorismo no tiene religión. Y los fanáticos no tienen por qué representar ninguna religión. Voy a concretar en un caso. El caso de Siria, por ejemplo, desde el 2011 hasta la actualidad, han muerto las estadísticas más positivas nos hablan de 120.000 personas y hay otras que nos hablan de 300.000 a 600.000 personas. Las estadísticas generalmente no son exactas ni mucho menos, pero esas personas son víctimas de diferentes tipos de terrorismo. Terrorismo de Estado, del Estado sirio, del régimen propio. Terrorismo de Estado de Rusia, porque sabemos que Rusia atentaba en contra del pueblo. Terrorismo de milicias que venían de Irak, que entraron ahí. Terrorismo de Hezbollah y terrorismo de otros grupos como Al-Nusra o ISIS. Esas personas que murieron en todo esto son víctimas y mayoritariamente son musulmanes. Entonces, llamar al terrorismo que provocó su muerte islámico es un insulto a esas personas y a cada una de esas personas, ¿no? Que perdieron la vida porque ellos tienen la misma religión. Y por ser diferentes o por pensar diferente a lo que quieren los grupos terroristas, han perdido la vida. Estamos hablando de las personas que han muerto, pero podemos hablar también de las personas vivas que son víctimas también de ese terrorismo. Podemos hablar de los grupos de personas refugiadas, de los campamentos de refugio en Jordania, en Líbano, en Turquía, en diferentes lugares. Podemos hablar de los niños que han nacido en campamentos de refugio, que nunca han visto otra cosa más que el campamento de refugio. Podemos hablar también de las personas musulmanas que desde aquí sufrimos islamofobia por culpa de esos terrorismos y de esos atentados que están pasando en otro sitio. Entonces yo pregunto, con todo esto, llamar al terrorismo con ese término, con ese adjetivo de islámico, ¿es insulto para nosotros o no? Hay que matizar y hay que saber que la palabra tiene mucho poder. La otra palabra que quiero también explicar es la palabra yihad, que a veces se ve escrita con la Y. Se habla también de yihadismo islámico, como referencia también a ese tipo de terrorismo, pero la connotación que tiene la palabra yihad para los musulmanes es diferente a la connotación que tiene aquí en el uso periodístico, en la televisión, en todo. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra yihad?
esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo es una cosa positiva, una resistencia y esfuerzo personal. En el Islam existen dos tipos de yihad, uno que se le llama el yihad mayor y otro el yihad menor. El yihad mayor es ese esfuerzo personal de ser una persona mejor cada día, de tratar mejor a los demás, de ser una persona mejor en cuanto a las normas del Islam, pero también en cuanto a... Porque hay que saber una cosa, el Islam tiene dos cosas, adoración y comportamiento. El comportamiento es con los demás, con los vecinos, con las personas, y no tienen por qué ser musulmanas, ¿no? Entonces, ser mejor persona de lo que eres hoy es un yihad personal y interior. Y lo que es el yihad menor es esa resistencia que puedes tener cuando vienen de fuera para atacarte, ¿no? Cuando te autodefiendes. Pero según el Islam, el yihad, en cuanto a la autodefensa, tiene unas normas, tiene unas reglas que hay que cumplir para que se llamara yihad. Y os voy a decir, porque hay un hadith del profeta Muhammad que explica detalladamente lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en ese momento de autodefensa. No hay que demoler casas, no hay que talar árboles, no hay que matar a personas mayores de edad, no hay que matar a mujeres, no hay que matar a niños, no hay que matar a personas inermes y no hay que matar a personas que se dedican a la adoración, sea lo que sea la religión que están confesando. Y pregunto, ¿esas personas terroristas cumplen con esto? Entonces yo creo que lo que están haciendo puede ser cualquier otra cosa menos el yihad. Y esto no lo digo yo, sino lo dicen también muchos ulemas, o sea, personas que tienen estudios islámicos, en cuanto a lo que están haciendo ese grupo de personas. No es yihad, eso es crimen, eso es terrorismo. Y hay que dejarlo claro, porque si no, estamos confundiendo dos términos completamente diferentes, porque la definición que tiene la Real Academia de la yihad es la guerra santa. Y la definición que tiene la yihad en la lengua árabe, y por cierto, la palabra yihad es usada también por los demás que no son musulmanes, por los cristianos y los judíos que son árabes, y por personas ateas también que son árabes. La palabra yihad no es una palabra en sí religiosa, ¿vale? Es una palabra más de la lengua árabe. Y por eso voy a hablar de lo que es lo árabe y el islam. Voy a hablar de cultura y religión. Y voy a lanzar una pregunta. ¿Vosotros pensáis que una persona musulmana, y una persona judía, y una persona cristiana y una persona atea pueden tener la misma cultura? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué pueden tener la misma cultura si estamos hablando de diferentes religiones y ideologías? Es porque la religión es diferente a la cultura. La religión es esa norma, esta fe que puedes tener y tienes una norma que seguir, ¿no? Las normas son claras, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, puede ser lo que tienes que comer, no tienes que comer, si tienes que rezar, lo que tienes que hacer como persona. Pero la cultura va más allá de la religión. La cultura es una cosa que aportamos cada uno de nosotros para crear una cosa común. Es la suma de nuestra experiencia como personas y de nuestros conocimientos también como personas. Y os voy a decir una cosa. Tenía un profesor de la universidad que está especializado en la lengua árabe y sus dialectos que me decía lo siguiente: todas las lenguas son bastardas. Y voy a aplicar lo mismo a las culturas. Todas las culturas son bastardas. Porque no hay una cultura pura, porque las culturas no conocen de fronteras o de diferencias de religión. Por ejemplo, en el caso de Marruecos, voy a poner un ejemplo que nos gusta a todos la comida y esto. En Marruecos los judíos y los musulmanes comen lo mismo, ambos comen couscous. De hecho, en Bélgica, no sé si conocéis algo, los humoristas franceses, Gad Elmaleh, que es un humorista francés de origen marroquí y es judío, que tiene de todo, ¿no? Su madre ha creado un proyecto de couscous delivery. Su madre es una mujer judía que vive entre Francia y Bélgica. Entonces es un proyecto de gastronomía y el couscous que hace no es un couscous judío, es un couscous. No es un couscous diferente al couscous islámico, porque no existe un couscous islámico, ¿vale? Entonces hay que distinguir bastante bien entre esos dos términos, porque si los confundimos estamos
haciendo un error muy grave. Aquí tengo un señor que me ha hecho reflexionar sobre uno de los temas más importantes de Toledo, que es Toledo decimos siempre que es la ciudad de las tres culturas. Y yo, gracias por hablar con él, con Felipe Vidales, he llegado a pensarlo y a reflexionar que no existen esas tres culturas. Es una cultura compartida por tres diferentes religiones. Que la gente comía lo mismo, comía igual, que se vestían igual, incluso hablaban parecido. La diferencia es en la religión, es decir, cuando cierran la puerta, rezan a su Dios. Pero de puerta afuera eran personas normales que tenían la misma cultura. Hablaban la misma lengua, tenían la misma manera de ver el arte, construían de forma parecida, decoraban sus casas de forma parecida. Eso quizá donde más se ve es en Estados Unidos, aunque no soy yo muy a favor de Estados Unidos, sí que todos como que está muy... No hay los musulmanes que no se nota no se nota la diferencia porque no la hay realmente, como tú dices, hasta que entran en la puerta, ¿no? Y sí que tienen la misma cultura. Sí, porque Estados Unidos también es un país de todas, de diferentes naciones, de inmigrantes. Entonces es bastante interesante verlo ahí también. Voy a dar otro ejemplo en cuanto a la cultura y la religión, que es... el caso de las personas judías de origen marroquí que están, por ejemplo, en Israel. Se te pasa una boda de judíos en Israel, de judíos de origen marroquí en Israel, la boda es la misma que si tú vas en Tetuán o en Casablanca o en Tánger, es la misma. Hacen las mismas costumbres, la misma vestimenta, la misma música, la misma comida y los mismos bailes. Eso es cultura, ¿vale? Y con eso, bueno, has pasado. Perdón. Ay, bueno. Quiero pasar a esto. Esto es un hashtag que salió en el año 2015, que es Not in my name, no en mi nombre. Por ahí en el 2015 empezaron diferentes atentados del de ISIS. Y aquí va a decir otra cosa que también es un debate del Estado Islámico, que no lo veo del todo correcto, esa denominación. Y muchos musulmanes, sobre todo en la universidad, hemos puesto este hashtag en nuestro Facebook. Estábamos muy animados, teníamos ganas de pronunciarnos, de hablar, de decir, oye, esto no me representa. Yo no soy esto, no estoy de acuerdo con ello. Y después nos hemos dado cuenta que eso es agotador. El estar justificando todo el rato que eso no me representa, que estoy en contra, que yo soy también víctima de esto, es agotador. ¿Cuántas veces vas a publicar esto? Si nos exige justificación de cosas que no tenemos nada que ver con ellas. Y si nos exige justamente por tema de superioridad, porque estamos en una situación de inferioridad frente a quien nos está, porque siempre que te pide justificación se coloca arriba para exigir que justifiques algo o que pidas disculpas por algo que no tienes nada que ver con él. Y ahora pregunto, en el caso, por ejemplo, ese último de la cementera francesa Lafarge, que financia el Estado ISIS, no sé si os habéis enterado de la noticia. No sé si habéis escuchado. Bueno, es muy gracioso, nadie habla de esto. En Estados Unidos se ha puesto una multa de 800.000 euros, bueno, en dólar casi 800.000 euros, a la cementera francesa Lafarge. ¿Por qué? Porque ha hecho un acuerdo con los de ISIS para proteger su cementera y también para acabar con la rivalidad en la zona a cambio de compartir los ingresos económicos. Yo cuando escuché la noticia flipé porque he dicho, ¿cuántas personas han sido asesinadas por las armas compradas por el dinero de la cementera francesa? ¿Alguien ha salido a pedir disculpas? ¿Alguien ha pronunciado? ¿Alguien salió a decir, mira que no es en nuestro nombre, esto no nos representa? Francia ha callado completamente. De hecho, la cementera ha sido acusada en Estados Unidos, no en Francia, ni siquiera en Europa.
Entonces ahí tenemos un juego de superioridad, ¿no? Estoy arriba, entonces no hace falta que justifique nada. No hace falta justificar nuestros errores. Y pasa a la siguiente, que es una imagen que me encanta, siempre la pongo en cualquier representación que voy a hacer. No sé si conocéis El Principito, no sé si lo habéis leído, es un libro muy interesante, muy pequeño, pero tiene ideas muy grandes y profundas. Y aquí os voy a contar la historia detrás de esta imagen y vale, con ella vamos a reflexionar sobre un tema que me interesa mucho. En El Principito se cuenta que había un astrónomo turco que descubrió una estrella, un astrónomo, un astro, perdón. Entonces ha ido a Francia para explicar su descubrimiento a los presentes, pero nadie le escuchó, nadie le hacía caso. Todo el mundo se reía de él. ¿Por qué? Por su vestimenta, porque llevaba la ropa típica otomana de su tiempo, un tarbush y una ropa típica. Entonces después, con Mustafa Kemal Atatürk, el dictador, lo que ha hecho es imponer la vestimenta occidental a las personas. Años después se ha ido a la misma universidad, presentó la misma investigación y al terminar todo el mundo le aplaudió. ¿Por qué? Porque lleva una vestimenta diferente. Y en El Principito habla de la superficialidad de las personas mayores, que no tienen las personas pequeñas. Es decir, los niños no tienen esa visión superficial de las cosas. Es la misma persona con el mismo mensaje, pero como la vemos, por lo de fuera, la ropa o la imagen que representa, puede que nos guste el mensaje o no, puede que lo escuchemos o no, puede que burlemos de él o lo aplaudamos. Con esto quiero pasar a la siguiente, que es la islamofobia de género. La mayoría de las musulmanas nos sentimos así. Da igual si portamos el velo islámico, si portamos el hijab o no, nos sentimos así todo el rato. Estamos en el medio. Unos nos exigen más y otros nos quieren también cambiar. Como si fuéramos un objeto, como si fuéramos una mujer florero que está a gusto del hombre. Se nos exige cambiarnos como si nosotros no tenemos ideas personales, autonomía suficiente, capacidad de análisis, capacidad de pensar y de criticar por nosotras mismas. Entonces hace falta que los otros nos digan lo que tenemos que hacer. Que al final estamos en una sociedad patriarcal, queremos o no. Da igual el lugar donde estás, incluso si estás aquí. Aquí en España y en Europa generalmente se ha hecho una lucha muy grande e importante para conseguir derechos de la mujer, pero desgraciadamente existe un patriarcado indirecto o inconsciente, existe un machismo que no se ve, ¿vale? Que muchas veces lo ejercen personas que se consideran a veces feministas. Entonces hay un discurso machista por detrás que se presenta en esto. Y lo que queremos nosotras las mujeres musulmanas es que se nos acepte tal y como somos, que se respeten nuestras decisiones personales. Si queremos portar el pañuelo o no portarlo, es una cosa personal. Y no es objeto de gusto a nadie, o sea, no es objeto de que alguien venga a decir, eso está bien, te aplaudo por ponerlo o te aplaudo por quitarlo. Es una decisión personal como cualquier otra más. Y bueno, para las musulmanas que portamos el velo, tenemos nuestras causas, digamos, de fe, nuestras causas porque vemos el hijab como un acto de adoración y acercamiento a Dios. No porque un hombre está detrás que me está diciendo ponlo, ¿vale? No es porque alguien que está jugando ese papel del macho me está diciendo, mira, estás mejor así, eres más beata así, o estarás mejor en ojos de los demás así, sino porque yo quiero ponerlo. Y si el día de mañana alguna mujer quiere quitarlo, pues que sea por su propia decisión, no porque eso está impuesto por fuera. Porque muchas mujeres que conozco también han tenido que quitar el pañuelo para buscar trabajo, ¿no? Entonces tenemos ahí un techo en cuanto a lo profesional, no un techo de cristal, sino un muro de hormigón. Porque sí, a lo mejor conseguimos trabajo, pero siempre que sea invisibilizado, siempre que está escondido fuera, pero no de cara a. Cuando la mujer musulmana
que quiere llevar pañuelo por su propia decisión pueda conseguir trabajo de cara a personas, de cara al público, gracias, pues ahí estaríamos hablando de respeto a esa mujer. ¿Vale? Quiero pasar a lo siguiente, que estoy yendo mucho en el tiempo. Quiero poner solamente, reflejar estas frases que escuchamos las mujeres musulmanas en la calle. Estas son algunas de las que escuchamos, ¿no? Porque lo llevas, se hace calor, pobrecita, quién te obliga, etc. Y con esto, bueno, no quiero tardar más, quiero pasar a la siguiente. Aquí no he venido para victimizar, para estar diciendo, mira, lo que nos pasa, somos personas que nos pasa esto, lo estamos pasando mal, pero no dar soluciones a esto. Hay que dar soluciones. Y para mí, la solución es esta. Visualizar, y con ello me refiero también a informar, porque hay mucha gente que no tiene información. Tenemos que hablar, tenemos que explicar las cosas, y que tenemos también como musulmanas y musulmanes estar dispuestos a explicar. Las personas que no sois musulmanas, si tenéis preguntas, tenéis que preguntar, no os quedéis con la duda. Y las personas musulmanas también, por favor, ya sé que es agotador, ya sé que siempre la misma pregunta se repite 10.000 veces de diferentes maneras. Tenemos que contestar. Pero para explicar de persona a persona es poco. Esa es la labor de los medios de comunicación, de la televisión, de todo eso, es lo que refleja y ilumina lo que quiere del Islam. ¿Sabes? Enfoca todo malo. Nuestro problema de los musulmanes aquí, con los que no son musulmanes, es la ignorancia. Ellos ignoran cuál es nuestra religión, solo nos ven por fuera. Entonces, sí, una persona que va a verlo, una persona es una mujer, sobre todo una mujer sumisa, que no decide por sí misma, que es manipulada. A lo mejor esta mujer está... Sí, pero te voy a decir una cosa. Las gotas del agua cambian. Y los medios, perdón, es la culpa, yo he hecho toda la culpa a los medios de comunicación y informan mal, dan una mala idea. Y además, por ejemplo, si hay una persona que quiero conocerla o hay algo que ignoro, para saberlo es estudiarlo. Hay que tener curiosidad. Los medios. Por ejemplo, a mí me gusta un arte, quiero aprenderlo. ¿Qué hago? Estudiarlo, ¿no? Para aprenderlo. Claro. Si quiero ser médico, estudio. No es que veo al médico de lejos, el médico es una persona que tiene una jeringa que te hace daño. O tiene un cúter corta. Da miedo, ¿no? De este punto, pero tú sabes lo que hace un médico, qué es un médico, pero estudia a la persona qué es el Islam primero antes de juzgar. Ese es el problema de las personas con que convivimos. No quieren saber, solo quieren tener... Algunos sí que quieren saber, pero a veces les da vergüenza o les da miedo preguntar. Por eso yo animo a preguntar. Sí, ¿sabes? da vergüenza y también, perdón que te corte, hay muchos de los nuestros que tampoco los mismos musulmanes no tienen ni idea del Islam. No es que significa que todo lo que llevo verlo y voy vestida de musulmana, que tengo información, que puedo responder a preguntas o comportamientos de la misma persona musulmana que no tiene nada que ver con el Islam. Eso también refleja, mira cómo se comporta la persona tal. Eso está mal. Hay que distinguir entre los musulmanes y el Islam. Los musulmanes somos personas... Hay diferencia entre el Islam, una persona que va disfrazada de musulmán o va vestido de musulmán. No tiene nada que ver. Hay que estudiar el Islam en sí mismo si quieres saber qué es el Islam. Muchas gracias. Hay que distinguir entre musulmanes y el Islam. Los musulmanes somos personas que podemos hacer cosas malas. Podemos hacer errores. Somos humanos, ¿no? Pero el Islam es otra cosa diferente. Si quieres saber del Islam, hay un dicho que dice, si quieres saber del Islam, no preguntes a los musulmanes, busca en otras fuentes. Porque cada uno de nosotros quizá tiene una interpretación diferente también del Islam, ¿no? También con visualizar, quiero decir, en el 2008,
Pedro Sánchez publicó un tuit felicitando a los musulmanes el día de Eid al-Fitr, la fiesta después del Ramadán. Y le llovió una crítica que no veas, que desde entonces no ha vuelto a felicitar nada a los musulmanes. ¿Por qué pasa esto? Porque no estamos acostumbrados, porque la gente no conoce lo que es Eid al-Fitr, la fiesta del día después del Ramadán. Y también porque existe mucha gente que está dispuesta a criticar cualquier acercamiento de cualquier persona hacia los musulmanes. Sobre todo si esta persona es una persona que representa un partido político o es presidente del gobierno. ¿Vale? Entonces, nuestra labor de dentro es esto, es visualizar, explicar, dar la información necesaria y también pues, normalizar el hecho de que los musulmanes ayunamos en Ramadán. ¿Cuántos alumnos que están ayudando en los institutos están obligados a hacer deporte, aunque están ayudando? Están ayunando, tienen una situación concreta. Y los profesores, es que además me han dicho algunos que no quieren decirlo en voz alta, no quieren decir que estoy ayunando y no puedo hacer ese ejercicio o esa intensidad de ejercicios para que los demás no se burlen de ellos o no les estigmaticen o no les digan cosas. Estas cosas hay que normalizarlas, ¿no? Hay que normalizar el hecho de que esas personas están ayunando, entonces es una cosa de su religión y no significa que no van a estudiar, pero quizá hay cosas que no pueden hacer, ¿vale? O por ejemplo, podéis plantear que una persona vaya a estudiar el día de Navidad o la Semana Santa, son festividades. Pero los musulmanes sí que estudiamos y pasamos exámenes los días de las fiestas musulmanas. Tenemos en el Islam 2 fiestas, nada más, son 2 días. El día de la fiesta del sacrificio, que se conoce como la fiesta del Cordero, y el día de la fiesta del día después de Ramadán. Entonces, esas 2 fiestas, hay una ley detrás que dice que permite a los musulmanes no acudir, pero si tú no acudes, la responsabilidad será tuya, porque si hay un examen y lo pierdes, ¿cómo lo justificas? Entonces, estas cosas primero hay que visualizar y estimar al mismo tiempo. Estoy hablando de estimar. Cuando le das importancia a estas cosas y cuando la normalizas, estás estimando. Estás estimando, por ejemplo, que los musulmanes comemos halal. ¿Qué es halal? O sea, tenemos una norma en cuanto a la comida. No comemos carne de cerdo, no bebemos bebidas alcohólicas y tenemos un modo concreto de sacrificio. Las 2 ciudades en España donde el menú en los colegios e institutos es halal son Ceuta y Melilla. Entonces, si se hace esto en Ceuta y Melilla, se puede hacer en el resto de los sitios. ¿Esto sirve para qué? Para que los padres, cuando envíen sus hijos, estén completamente seguros de que sus hijos van a comer un menú halal. Si yo digo ahora qué es el menú kosher, seguro que muchos de vosotros habéis escuchado eso. Comida kosher, ¿no? Que es la comida que se permite en la religión judía. Digamos que es la comida permitida para los judíos. Entonces, es más común escuchar la palabra kosher en cuanto a comida que la palabra halal, ¿no? Eso es estimar, dar importancia, pero también tenemos otro papel muy importante que es actuar, porque no vamos a estar aquí hablando todo esto, pero luego ya volvemos a casa y se nos olvida todo y otro día más, ¿no? Actuar es movilizar, es cambiar nuestro entorno. Yo no hablo de cambiar el mundo, es que el cambio del mundo empieza por nosotros mismos, ¿no? Nos cambiamos nosotros como personas. Necesita mucho ser positivos, ¿vale? Hace falta ser bastante positivos. Hace falta imaginar una sociedad en la que todos somos iguales independientemente de nuestra religión. Y hay que trabajar para alcanzarlo. O sea, hace falta salir a la calle en contra del racismo, de la islamofobia, de la xenofobia, de la homofobia, pues salimos todos a gritar en la calle. En contra del machismo también. En contra de todas las males que nos afectan en la sociedad, de todas las lacras que llevamos arrastrando desde hace siglos. Pero hay que actuar. Y tenemos que ser conscientes de que cada uno de nosotros es responsable en esto. ¿Vale? Que a lo mejor algunos de nosotros lo único que puede hacer es desmentir los bulos o no creer en todo. Preguntar también es un acto de actuación. Así que ningún acto
es desvalorizado por pequeño, o pensamos que es pequeño. Cualquier cosa es importante. Hay que informar de todo, de los delitos de odio que pasan a las personas por el racismo, por la islamofobia. Tenemos que tener informes. La plataforma ciudadana contra la islamofobia actuó en 3 años, 2015, 2016 y 2017, pero luego ya no ha vuelto a sacar ningún informe, pero los 3 informes que sacó eran muy, muy fuertes. Asustan, porque el aumento de la islamofobia iba creciendo de una manera atroz. Y podemos hablar que desde el 2011 hasta la actualidad el crecimiento no paró. Y si no hacemos nada, va a seguir aumentando esto. ¿Podéis imaginar el tipo de sociedad que podemos tener si dejamos esto así de esta forma? Si nadie hace nada. Voy a concluir porque yo cuando empiezo a hablar, perdonadme que cuando empiezo yo no termino, pero quiero terminar con esta frase. No somos homos religiosos, por favor, nosotros somos musulmanes, practicamos la religión musulmana, creemos en la fe musulmana y el Islam para nosotros significa mucho, pero también somos personas que nos interesan otras cosas, música, arte, cine, también hablamos del cambio climático si queráis, así que os invito a hablar con vuestros vecinos de cualquier tema. Y eso es interculturalidad. No hay que estigmatizar a las personas por ser algo. Y lo siento mucho porque he hablado, no me he dado cuenta ni siquiera. Muchas gracias.